haciendo, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Gracias porque tú los tienes, Señor, con un propósito. Gracias porque nuestro anhelo unidos es de alabarte, nuestro anhelo unidos es de glorificar tu nombre. Y por eso engrandecemos tu nombre hoy. Tú eres hermoso, tú eres glorioso y nuestro corazón te adora, nuestro corazón te bendice, nuestro corazón te da toda honra a ti. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta mañana todavía. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, así que sé que vienen dispuestos desde sus casas para glorificar su nombre y que todo lo que cantemos lo hagamos con el entendimiento, sabiendo qué le estamos diciendo al Señor. Amén. Y gozos en la presencia del Señor en esta mañana y disfrute de la presencia del Señor. Gracias, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos. Así como dice su palabra, que sea nuestra adoración, sea nuestra alabanza lo primero que le llegue al Señor en este día. Así que con toda disposición vamos a alabarle y vamos a decirle al Señor que nos gozamos en su presencia y que el amor de Él es el que nos sustenta. Gracias, oh Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, oh Dios. Tú eres bueno. Gracias, Jesús. A danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios. Él es quien resucitó. A danzar. Vamos con las palmas. Alabamos, oh Dios. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que eres santo. Pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 a danzar. Alabamos, oh Dios. Recibe la gloria. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que eres santo. Pues el gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta.
¿Cuántos se gozan en el Señor? A danzar delante de su presencia, sopores que nos sustentan. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, fuerte ese aplauso. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Qué bueno que comiences a adorar al Señor y le digas a Él cuán hermoso, cuán bello eres tú, Jesús. Nos deleitamos en tu presencia. Para ti, quiero tener tu cuidado y tu protección. Quiero abrazarte y dormir a tus pies. De tus vestiduras cubren el trono. Tu voz es como un trueno del cielo, pues tuya es la gloria, la que esa zarza encendió. Tu rostro para siempre resplandecerá, cubierto de gloria y de honor, coronado por los ángeles y la creación, adorado en la tierra y amado en el cielo. Dios de misericordia, que siempre es fiel. Cordero que salva al pecador, que derramó su sangre en mi favor. Yo vengo a renovar mi pacto contigo. Yo quiero ofrecerte hoy mi corazón. Sí, Señor, hoy venimos a ofrecerte nuestro corazón. Queremos ofrecerte nuestra vida, Jesús. Día a día. Vamos a decirlo de nuevo. Mi boca siempre te cantará una canción de honor para ti. Quiero tener tu cuidado y tu protección. Quiero abrazarte y dormir a tus pies. Tus vestiduras cubren el trono. Tu voz es como un trueno del cielo, pues tuya es la gloria, la que esa zarza encendió. Tu rostro para siempre resplandecerá, cubierto de gloria y de honor, coronado por los ángeles y la creación, adorado en la tierra y amado en el cielo. Dios de misericordia, que siempre es fiel. Cordero que está
Aquí estamos, Jesús. Aquí está nuestro corazón. Aquí están nuestras vidas delante de ti. Gracias por lo que tú has hecho. Y gracias por lo que tú hiciste, por lo que tú haces y por lo que tú harás en nosotros, Jesús. Te damos honor y te damos toda gloria al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Nos deleitamos en ti. Y hoy queremos decirte cuán grande eres tú, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, que tú eres la luz, que tú eres, Señor, el que venció la oscuridad y las tinieblas. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Recibe adoración, recibe gloria. Sigue adorando su nombre. Ahí donde tú estás, sigue adorando. No te distraigas, sino adora al que vive. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios.
exaltado por siempre. Solo tú eres digno, Señor, porque solo tú eres soberano. Tú eres el Señor, tú eres el que vive, tú eres el poderoso. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y por eso hoy decimos que tú eres grande. Por eso decimos que tú eres fuerte. Que no hay otro como tú, Señor. Levanta tu voz, iglesia, y díselo a Él. Todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Levanta tu voz y cántaselo a Él. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. No te quedes sin aplaudir al Señor. Tú eres grande, oh Dios. Tú eres grande y tú eres eterno, Jesús. Tú eres poderoso, mi Dios. Dale fuerte ese aplauso, bien fuerte, el Rey de Reyes. Dale bien fuerte. Ese aplauso al que vive y al que reina. Te honramos, Señor. Te bendecimos hoy. Gracias, Jesús. No te canses de aplaudirle a Él. No te canses de aplaudirle al Señor. Es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Te amamos, oh Dios, y te bendecimos con todo nuestro corazón. Recibe gloria y honor. Te damos muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al Centro de Fe y Esperanza. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías lo que se va a realizar en el mes de septiembre? No lo sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo.
Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Y vamos a en este momento a darle que los niños salgan ya a la clase de la escuela dominical. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, porque el Señor está aquí, amén. ¿Cuántos se gozaron adorando su nombre? Amén. Vamos allí a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, gracias te damos, Dios, porque hoy sabemos, Señor, que nos has permitido acercarnos a tu presencia, Dios. Cuán hermoso es poder, Señor, adorarte. Cuán hermoso, Señor, es poder exaltar tu nombre. Pero en este momento, Señor, nos disponemos, oh Dios, para recibir tu palabra. Señor, tu palabra dice que nosotros somos instrumentos, somos vasijas, y en este momento, Señor, oramos para que tú seas usándonos, Dios. Úsame, Señor, en esta mañana, yo solamente soy una vasija, donde tú derramas, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres hablar a mí y a cada una de las personas que están aquí, a las personas que se encuentran en sus casas conectadas, Señor, que tú seas llenando, Dios, lo más profundo. Sé, Señor, que yo no puedo llegar a los corazones, pero tú, Espíritu Santo, eres quien convence, eres quien nos redarguye, Señor. Y así lo creemos, Señor, que tú lo harás en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy hemos estado estudiando en el transcurso de todos los servicios. Hemos estado viendo una gran historia en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Y es una historia porque algo que de pronto cuando usted va a la palabra, la conoce, la estudia, empieza allí a conocer a Dios, ve que cuando Dios hace un llamado a una persona siempre hay algo especial, ¿cierto? Vemos que el llamado de Dios nunca es igual, aunque tiene en cierta manera unos principios, pero nunca lo hace quizás de la misma forma. Fue diferente como Dios llamó a Moisés, diferente como llamó a Pablo, y siempre nuestro Dios nos sorprende, ¿cierto? Pero hoy vamos a estudiar una de las historias más bonitas, una de las historias más bonitas que están en este libro, y es sobre el llamamiento de Samuel. Ahora, si nosotros vemos un poco el contexto en la historia en la que estamos en este tiempo, vemos que si nosotros vamos a hablar de la condición humana en la que estamos aquí, y quizás en la condición humana en la que estaba Samuel en este tiempo, no hay una gran diferencia, porque desde el momento que entra el pecado hay una decadencia en cada persona, ¿sí? Es una decadencia que nos lleva cada vez más a perdernos, cada vez más a alejarnos de Dios, a meternos allí en lo profundo de nuestros deseos, de nuestros anhelos, pero lejos de Dios. Y eso era lo que sucedía en este tiempo con este pueblo. Ahora vemos nosotros en este tiempo, vemos que hay una sociedad enferma, una sociedad donde hay personas deprimidas, desanimadas, consumidas por la culpa, por la tristeza, cosas que de pronto hayan marcado nuestra vida, nuestro corazón, y que sencillamente nos hace daño. Personas sin propósitos en la vida, personas que no tienen ninguna razón por la cual seguir viviendo, ¿cierto? Y vemos que lastimosamente hay muchas personas que toman decisiones fatales, que es quitarse la vida. Acudir quizás muchas veces a las drogas, acudir muchas veces al alcohol, aún a la infidelidad, ¿sí? Porque muchas veces esa es la forma de escapar de una manera humana. Y si ustedes se dan cuenta, el padre de este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Y si Satanás es el que gobierna este mundo, porque la palabra lo dice que es el príncipe, y él ha venido ¿a qué? A matar, a destruir, a dañarnos, pero él también tiene una intención de destruirnos, a nosotros y a las personas que quizás en esta mañana van a tener la oportunidad de conocer la gran verdad que es Jesús, amén. Entonces vemos aquí que quizás muchas familias, quizás muchos niños, jóvenes, culturas, naciones, están afectadas de una manera espiritual, lejos, totalmente lejos de Dios. Pero es allí donde la iglesia empieza a tener un papel importante.
Y es por esa razón que aún en medio de la adversidad, de la oscuridad y de la falta de esa palabra de Dios, Dios hace llamados. ¿Cuántos creen que Dios hace un llamado hoy? Dios hoy está haciendo un llamado a mi corazón y sé que hace un llamado al suyo. Y eso fue lo que sucedió allí. Estábamos viendo el domingo anterior sobre una mujer que oró allí con su corazón derramado porque tenía una situación física. Estamos hablando, para ponerlos un poquito más en contexto, sobre la mamá de Samuel y era Ana. Sabemos que Ana era una mujer que no había tenido el privilegio, el don o el favor de Dios de tener hijos, pero allí en ella en su oración, haciendo esta oración, este compromiso con Dios, Dios le da un privilegio y era un propósito. El hecho de que Samuel saliera de esta gran mujer era con ese propósito de Dios glorificarse, que aún en medio de la esterilidad, aún en medio de esa situación que era, quizás muchos pensarían que Ana no iba a tener hijos, de ahí iba a salir este gran profeta, que era el cierre, si ustedes pueden leerlo allí más adelante, de los jueces, ¿cierto? Y era el inicio ya como tal de la monarquía. Entonces nos damos cuenta que allí de ese propósito sale Samuel. Y esa mujer tomó una excelente decisión. ¿Cuántos papás hay aquí en esta mañana? Qué privilegio, ¿cierto? Ser papá. Pero es una responsabilidad, hermanos. Esta decisión que le costó a Ana, porque digamos yo en el caso de que soy mamá, es difícil uno decirle, bueno Señor, yo te entrego, tú me permites a mí tener un hijo y yo te lo entrego. Y literalmente ella se lo entregó después de que el niño fue destetado, y dice la palabra que ella cada año iba y le llevaba una túnica. Pero fue una decisión que costó, pero fue una decisión que benefició a una nación. Entonces vemos allí que en el momento, frente a esta necesidad que tenía esta gran nación en ese momento, porque ustedes saben, imagínense en una nación donde no se escuchaba palabra de Dios, era algo tremendo. Vamos a ir allí al capítulo 3, quiero que por favor me acompañen a leer Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Tenga muy presente esta palabra, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces aquí, en este momento, estamos dándonos cuenta de que Samuel, dice la historia, que Samuel era un joven. Él ya había crecido, quizás estaba más o menos como en la adolescencia, más o menos cuando la palabra habla de joven, se refiere ya como a los 18 años, más o menos. No era un niño, él ya era un joven. Y dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. O sea que fue un joven que quizás no tuvo las mejores condiciones de liderazgo, de pronto no tuvo el mayor ejemplo, porque ustedes sabían que los hijos de Elí estaban haciendo cosas que realmente eran abominables para Dios, pero era un joven que dice la palabra, que ministraba a Jehová, aún en lejos de conocer realmente, porque lo vamos a ver más adelante, realmente de quién era Dios, él lo ministraba. Era un joven obediente, o sea que tenía unas características muy buenas y que estaba allí en presencia de Elí. Y la connotación aquí dice que la palabra escaseaba en aquellos días, era porque el pueblo de Israel tenía una costumbre y era que siempre había un profeta. Y era la manera como Dios se comunicaba con el pueblo a través del profeta. Era la forma como Dios muchas veces hacía saber a esa nación qué era lo que quería que ellos hicieran. Y eso era lo que sucedía en ese momento, ya no estaba ellos escuchando lo que Dios quería. Entonces, ¿cómo sería la condición del pueblo? Cuando la palabra de Dios escasea, ¿cómo es la condición del pueblo? ¿Cómo creen ustedes?
Es difícil, es una situación de oscuridad, es una situación donde quizás unos iban para un lado, otros para el otro. Y si usted se da cuenta, cuando habla de los jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada quien hacía lo que quería en esa nación. Y es allí donde se empiezan a cometer cosas atroces entre las mismas personas, en la misma sociedad, aún en las mismas familias, empiezan a haber injusticias. Bueno, la situación era muy difícil. Pero entonces dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, o sea que Elí, quien era el sacerdote en ese momento, ya era un anciano, ya no tenía el vigor para poder liderar como tal la función que él tenía en ese momento, pero dice que cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo. Acá hay otra cosa importante en este versículo, y es que dice que Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Y qué había en el arca? La presencia de Dios. O sea que Samuel de día y de noche estaba al lado de la presencia de Dios. Dice aquí, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Aquí es donde inicia este llamado. Anteriormente Samuel estaba haciendo sencillamente lo que Elí le decía, ministre la presencia de Dios, haga esto, lleve aquí, era como su, como su mano derecha, quien estaba allí, y me imagino que también muchas veces Samuel tuvo que ver cosas desagradables que hacían sus hijos, pero aquí no, la palabra no habla nada de esto, y dice, entonces vemos aquí, vamos a detenernos un poquito ahí, dice que en estos tiempos, Dios hace un llamado a este joven que había estado mucho tiempo en el tabernáculo. Pero hay algo que vamos a ver en el siguiente versículo, porque dice aquí en el versículo 5, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí. Él escuchó un llamado que le dijo Samuel, y él respondió, heme aquí. Se fue corriendo ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová vuelve a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, y vuelve y acuéstate. De pronto Elí diría, comió mucho y tienes una pesadez que no lo deja dormir, porque todo el tiempo, o sea, Elí no entendía tampoco en ese momento, pero vamos a ver lo que sucede en el tercer llamado. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, volví y lo leí. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había sido revelada. O sea, había estado mucho tiempo al lado de esa presencia de Dios, pero no había conocido aún a Jehová. Yo no sé en qué momento Dios a usted lo llamó. Puede ser que lo haya llamado de niño, puede ser que lo haya llamado ya cuando usted tenía una familia, puede ser que el llamado sea hoy, pero yo les voy a decir cuándo fue mi llamado. Quizás uno dice, bueno, yo no tengo la mejor familia, no tenemos el mejor estrato, quizás la mejor cultura, todo esto, pero Dios en cada familia hace un llamado. Aún dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor un día, por medio de mis abuelos, hizo un llamado, ¿cierto? Y este llamado ha pasado de generación en generación y ha cambiado mi vida. Les voy a hablar en particular de mi vida, porque hay muchas cosas que quizás en ese llamado muchos no acuden y no dicen, heme aquí, sino sencillamente hacen lo que hacían los hijos de Elí. Entonces vemos que el Señor muchas veces puede ser nuestra familia con una parte moral terrible, con un pecado terrible, con muchas cosas que uno dice, ¿de dónde salí, Dios mío? Pero el Señor nos ha llamado. Usted que está aquí es el llamado de Dios. A usted es el que está llamando Dios en esta mañana. ¿Por qué? Porque el Señor quiere traer primero salvación a su vida, que ese es uno de los propósitos de Dios, salvarnos, el primer propósito. Pero no solamente que nos quedemos en la salvación, sino dice, id. ¿A dónde? A nuestra familia,
a la gente que nos rodea, a las personas que tenemos contacto, porque allí en nuestra familia, en medio de la oscuridad, en medio de la idolatría, en medio del pecado, aún del alcoholismo, usted puede decir, no, es que si usted viera, mi papá es alcohólico, no, si viera mi mamá lo que hace, si viera cómo es de idólatra, la confianza que le tiene a esos ídolos, si viera, no sé, tantas cosas que puede uno muchas veces ver en su familia, pero aún en medio de eso el Señor dice, yo te he llamado a hacer luz. Te he llamado a dar una esperanza a tu familia. Que el día que esa persona que tú le hayas compartido, esa persona acepta a Cristo, esa persona se vaya con Cristo. Ese es el propósito por el cual el Señor nos llama. Muchas veces, bueno, quiero que por favor anotemos el tema. El tema es el llamado de Dios en medio de la escasez. El llamado de Dios en medio de la escasez. Dice aquí, muchas veces en medio de la adversidad y en la oscuridad podemos ver que Dios levanta, aún en medio de toda esta situación, niños, jóvenes, adultos, ancianos, no importa la edad, para alumbrar en su hogar. En el pasaje que vemos en este momento, vemos que era la nación de Israel que se encontraba en oscuridad, se encontraba en tinieblas, con una necesidad muy grande de escuchar la palabra de Dios. Y quiero que anoten, por favor, este punto que dice, uno de los primeros puntos que quiero que anote es que el pueblo de Israel en ese momento tenía la necesidad de un profeta. Era una necesidad muy grande la que tenía el pueblo de Israel. Era una necesidad de un profeta. Era importante la necesidad de que se hable la palabra, es indispensable. Allí en esas naciones donde quizás ha sido prohibido, quizás esas naciones asiáticas donde ustedes ven que ha sido tan difícil llegar al evangelio, aun cuando nosotros tuvimos la experiencia aquí de tener a Lucedi, que ella salió como misionera, y ella nos contaba la necesidad tan impresionante que había en estos países. Ella estaba en Pakistán y ella decía, era impresionante cómo ella aún en medio de la situación en la que ella estaba, tenía que vestirse como la cultura de los pakistaníes, que era totalmente cubierta, ir a 1 metro de la persona con la que ella salía, si era hombre, a 1 metro de distancia de ella atrás, y tener que adaptarse al ambiente para ella poder ir y predicar la palabra. Pero estaba cumpliendo un llamado, que era poder ir por los perdidos. Y era impresionante, porque si a ella en algún momento la llegaban a encontrar hablando de Jesús, esto era motivo para ella quitarle la vida, era motivo para sacarla del país. Entonces vemos que muchas veces nosotros, y hablo directamente a los hijos de Dios, ya hemos recibido ese llamado, ya lo hemos recibido, ya hemos estado en la presencia de Dios, hemos conocido de la salvación, pero muchas veces guardamos ese llamado y no nos importa los de afuera. No nos importa muchas veces que nuestra familia esté en oscuridad. La oscuridad no nos deja ver. Muchas veces vemos que son quizás tercos, que de pronto su corazón es endurecido, pero la palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernantes de maldad, que es los que los tienen engañados, que les han enceguecido su entendimiento. Y entonces uno muchas veces dice, es que usted no deja de tomar, no deja de ser borracho, se va para el infierno. Esa es nuestra evangelización. Pero muchas veces el Señor nos lleva a que nosotros lo hagamos con amor. Que nosotros muchas veces, cuando nos acercamos a la palabra, aún en medio de ese llamado que el Señor ha hecho, diariamente el Señor me va dando pautas, el Señor me va hablando de qué manera yo puedo dirigirme a esa persona. Y va a llegar el momento que esa persona va a llegar a los pies de Cristo. Bueno, entonces aquí vemos que la necesidad número 1 de ellos era de tener un profeta. Era importante esta necesidad para el pueblo de Israel. ¿Cuánto más para nosotros como hijos es recibir la palabra de Dios, la profecía, lo que Dios quiere decirnos a nosotros? Dice en 1 Samuel 1, en la parte B, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Era algo que no se estaba presentando en este pueblo. Quizás muchas veces nosotros vemos a nuestra familia, personas que están enceguecidas por las mentiras de Satanás, personas dependiendo directamente de Satanás, personas dependiendo espiritualmente de lo que reciben
religiosidad, bueno, todo lo que decía anteriormente, pero nosotros nos cerramos a esto. Dice en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la voz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es una imagen de Dios. Esta es una realidad. El Padre, como dice acá, el Dios de este siglo es el que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Enceguecer. No permitir que puedan ver la verdad, pero esta es nuestra tarea. Seguir predicando la verdad, seguir viviendo en la verdad. Cuando nosotros somos ejemplos, créame que eso hace más que yo ir y predicarle a una persona. Cuando yo soy ejemplo en mi casa, eso habla más que las palabras, porque van a decir, oiga, hay algo especial. Realmente la decisión de haber seguido en el Evangelio es la mejor decisión que se puede tomar. Pasaba mucho que nosotros somos una familia de muchos nietos, más o menos somos como 35 nietos. Y esos nietos son 29 hombres. Muchos hombres, son fabricantes de hombres mis tíos. Y nosotras las mujeres somos como 6 más o menos. Pero es impresionante que cuando uno se reúne con ellos, ¿y usted siguió en los caminos de Dios? Es la pregunta que le hacen a uno. ¿Y usted cómo está con Dios? Porque, hermanos, literalmente es impresionante cómo muchos se han ido tomando malas decisiones, muchos ya con pareja dejan embarazada a la mujer y bueno, se dan y se consiguen otra. Es impresionante el desorden que hay. Y ellos aún en medio de eso lo miran a uno, no solamente a mí, sino digamos en el caso de las mujeres, la mayoría de las mujeres somos las que permanecemos allí firmes, pero también hay hombres, pero igualmente se sorprenden y lo ven a uno como una autoridad, ¿sí? Quizás a uno van y le acuden y le piden un consejo, porque uno en cierta manera, con su testimonio, genera una influencia sobre ellos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros realmente generemos influencia sobre las personas que están a nuestro alrededor, sobre nuestra familia. Es muy importante nosotros poder entender esto. Entonces ellos quizás lo ven como, usted siguió los caminos del Señor como algo imposible, pero ¿cuántos saben y viven que el camino del Señor es lo mejor? Cada vez que yo me levanto le digo, Señor, gracias porque no ha sido por mí, Señor, no ha sido porque yo tenga ciertas características, porque yo diga, porque es una realidad, hermano. Usted puede decir, no, es que si yo no lo hice, yo soy la única que estoy quizás en mi casa firme, que yo sí oro, yo sí hago esto y quizás estamos actuando como los fariseos. Pero dice la palabra que el que pone el deseo en nosotros, el deseo de hacer es Dios. O sea, realmente ha sido su misericordia el que nos tiene aquí en esta mañana. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que me ha mantenido aquí delante de ti, Señor? ¿Qué es lo que ha hecho que yo pueda seguir este camino que es angosto, que no es fácil, pero es el mejor camino que nosotros podemos escoger? Y el Señor me decía, es mi amor. Es el amor de Dios el que nos hace permanecer aquí. Y eso es lo que lo ha traído usted aquí en esta mañana, el amor de Dios. Bueno, acá vemos que una de las cosas que existían en el liderazgo de Elí era que había ausencia de liderazgo. Cuando Samuel llega, hay ausencia de liderazgo. Cuando Dios llama a alguien en nuestra familia, como les decía inicialmente, es para salvar a nuestra familia, inicialmente. Ese debe ser nuestro mayor reto, que cada día que nosotros nos levantemos, digamos, Señor, mira, yo te presento a mi hermano que está alejado de ti, Señor. Quizás muchos han caído en la mentira, porque es que lo decimos por experiencia. Muchos quizás de mis hermanos han caído en la mentira de Satanás y andan en cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero mi confianza siempre está en Él y yo le digo, Señor, ayúdame a que cada día en mi oración esté siempre el orar por mis hermanos, ¿sí? Y por las personas que no te conocen, Señor, que haya esa carga, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos, somos seres humanos de costumbre, entonces nos acostumbramos a verlos y ya, yo no veo que cambie, entonces yo no hago ninguna oración por él, yo ni siquiera intento hablarle, lo que no hacía Elí, no los
estorbo, sino que sencillamente, ay sí, les aplaudo, ah sí, sigue así. No, siempre debe ser nosotros llamarlos, hablarles la verdad y hablarles la palabra, porque siempre se les debe mostrar la luz. Dios me sacó a mí de la esclavitud, los sacó a usted de la esclavitud, también para ir por los perdidos. Vayamos a Proverbios 29, 18. Dice en Proverbios 29, 18, cuando no hay palabra de Dios, no hay verdad, no hay no escribí bien. ¿Ya lo tienen? No, ya lo busco acá. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es necesaria para que el pueblo tenga un freno, para que el pueblo pueda entender que es necesaria nosotros ir siempre a la palabra. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que cuando nos reunimos los miércoles, los domingos, y quizás esa palabra que Dios nos está hablando, dice uno, si no hubiera escuchado eso, hubiera tomado una mala decisión. Si no hubiera leído o escuchado el devocional esa mañana, quizás hubiera obrado de una manera incorrecta. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies, nos alumbra, nos revela la verdad, porque muchas veces el enemigo viene y nos mete mentira, ¿sí? Compórtese de esta manera, si a usted le están haciendo eso, pues usted también no se deje, ¿cierto? Pero cuando vamos a la palabra, que uno muchas veces dice, ay, pero si viera lo que me hizo, y cuando vamos a la palabra y dice, ame a su hermano, ame a su enemigo, porque la palabra siempre va más allá. Entonces uno dice, pero Señor, si es que usted vio lo que me hizo esa persona, ¿tengo que amarlo? Sí. Porque si usted no ama a su enemigo, ¿cómo va a amar a Dios que no le ha visto? Es difícil. Es tan necesaria la palabra. Nosotros debemos abrir nuestros oídos, ser sensibles a lo que Dios nos enseña. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, en Juan 16, 3, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando usted y yo aceptamos a Jesús en su corazón, nos es entregado el Espíritu de verdad. El mismo Espíritu que estaba allí en la presencia de ese tabernáculo y que cuando hablaba al corazón de Samuel, Samuel podía dar una palabra de esperanza para esta nación. Aunque si nosotros vemos aquí en el momento que Dios empieza a hablarle a Samuel y Samuel empieza a escuchar la voz de Dios y a reconocer quién era Dios, entonces es impresionante ver que no fue una palabra de aliento para una nación, sino que fue una palabra de juicio. ¿Sí? Que iba a suceder precisamente con los hijos de Elí, que eso lo vemos en el capítulo 4, que iba a suceder algo tremendo que iba a retumbar en los oídos de los israelitas, que iban a ser ellos atacados por los filisteos y iban a morir 3,000 hombres. No eran buenas noticias, pero sobre todo que iba a ser llevada al arca, o sea, la presencia de Dios que estaba en el arca iba a ser llevada a otro lugar. O sea, que esta iba a ser una nación que se iba a quedar desnuda, que no iba a tener la presencia de Dios. Pero aún así, Samuel obedeció ese llamado. Entonces nos damos cuenta aquí que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, Él me guía. Usted dice quizás, bueno, yo voy a ir a un tour y ¿quién me va a guiar? O voy a ir a un lugar donde no conozco y ¿quién me va a guiar? Cuando alguien nos guía, tenemos seguridad, ¿sí? Nos sentimos tranquilos. Eso sucede naturalmente. ¿Cuánto más nosotros en esta vida, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, dice la palabra, que no temeremos mal alguno? Porque Él va a ser el que nos va a infundir aliento. El Espíritu de Dios es el que me va a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, dice, todas las cosas que habrán de venir. Nuestra confianza debe estar en Él. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe estar refugiado en Cristo, en el Espíritu que es quien nos guía y nos ayuda en toda situación. Es natural. Yo les digo, hermanos, es natural que uno muchas veces sienta temor, que uno muchas veces se sienta defraudado, que uno muchas veces se sienta decepcionado, es natural. Pero ¿a quién debemos acudir?
al Espíritu Santo. Es la única persona que nos puede ayudar, que nos puede reconfortar. Dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Él. Y es allí donde nosotros debemos acudir a su presencia. Cuando Dios llamó a Samuel, no había quien diera palabra y quien los guiara al camino. ¿Qué es el camino? Cristo. En 1 Samuel 1:2 lo dice. Volvamos allí al pasaje principal del capítulo 3. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Capítulo 3, versículo 1, 2. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que Elí, que ya estaba viejo, sus ojos habían oscurecido, pero que Dios no iba a dejar que su lámpara se apagara. Si usted no accede al llamado, Dios no se va a quedar, el brazo de Dios no se ha cortado. El Señor levantará a alguien de su familia. El Señor hará hasta que las piedras hablen, pero el Señor cumplirá su promesa. Porque eso es a lo que el Señor, no puede ser en vano lo que vino a hacer Jesús por nosotros en la cruz. Muchas veces por miedo, temor, Señor, pero es que mire yo lo que hago. Y uno muchas veces tienes que sacudirse las rodillas y decirle, Señor, si el justo 7 veces cae, 7 veces se levantará. Algo que de pronto muchas veces nosotros tenemos las luchas, decimos, es que Señor, yo no soy perfecto, mire lo que muchas veces pasa, sucede, pero nosotros no nos podemos quedar en la misma condición. ¿Qué debemos hacer? Ir a la palabra y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esto que quizás está impidiendo para yo ir a hablar a mi familia, esto quizás que está impidiendo para yo poder salir a las calles. La mies es mucha, hay mucha gente con necesidad. Los colegios, las universidades, ahorita pues están virtualmente, ya están volviendo presencialmente, pero hay muchos lugares aquí en La Calera donde necesitan conocer a Cristo. Entonces, vemos aquí que aún en medio de esa situación que tenía Elías, dice que el Señor levantó a Samuel. Dios llamó a Samuel 4 veces, y hasta la tercera vez, Elí se dio cuenta que era Dios el que estaba haciendo este llamado. El secreto está en el versículo 7. Vemos aquí que Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel aquí, a pesar de estar al lado de la presencia de Dios, fracasa en reconocer la voz de Dios. Dios llamó a Samuel para que aprenda a distinguir la voz de él. O sea, ¿cuántas veces lo llamó? 4 veces. ¿Usted cree que ya se le va a olvidar a Samuel después cuando Dios lo vuelva a llamar? Ya él iba a saber. No sé si como cuando usted habla mucho con una persona, o si ustedes me escuchan a mí por la calle, esa es la voz de la hermana Jenny, ¿cierto? Esa es la voz del pastor, esa es la voz. Entonces ya uno empieza a reconocer, ¿por qué? Porque nos conocemos. Pero cuando yo no conozco, no reconozco la voz. Y eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en los evangelios. Vamos a ver en Juan 6:16. ¿Qué nos dice Juan 6:16? Juan 6:16, conocemos, no, es el versículo donde dice que conocemos la voz de Dios. Mis ovejas me siguen y conocen mi voz, y sí, ese. Sí, si alguien me dice por favor la cita, le agradezco. Vamos a ir viendo mientras tanto en el mismo libro de Juan, el versículo 11. Perdón, el versículo de Juan no, sino el versículo de Samuel, 1 Samuel 3:11. A ver, a Juan 10:27. Si lo colocan por favor ahí en la pantalla primero. Juan 10:27. Bueno, dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Aquí estamos viendo cuando el Señor está haciendo una comparación, o bueno, está haciendo como explicándonos de una manera metafóricamente, porque Él nos habla a nosotros como las ovejas, y está diciendo, en el versículo 6, leamos el versículo 6, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces era el 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor. Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Quizás personas que me escuchan en este momento por la transmisión o que están aquí van a decir, bueno, pero yo ¿cómo puedo hacer para ser oveja? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para conocer a Jesús y que Él sea mi pastor? ¿Qué hace el pastor? El pastor guía, direcciona. ¿Por qué? Porque la oveja tiene unas características que tiene muchas limitaciones. Es torpe al caminar, ve a corta distancia y el alimento tiene que traérselo prácticamente cerca, ¿cierto? O sea, depende, es muy dependiente. Una ovejita sola se la come el lobo. Entonces nos damos cuenta que el Señor tan lindo nos compara como las ovejas. Esa es nuestra condición realmente. Muchas veces personas que se creen superhéroes, personas que dicen, no, yo tengo la capacidad para salir, pero ¿cuántas veces tenemos que caernos, cometer errores, lastimar a los demás y decir, realmente yo no puedo? No, es que yo ya he intentado cambiar. Es que necesitamos de ese pastor que nos enseña a ser mansos, ese pastor que nos enseña a amar como lo hizo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué vamos a aprender, digamos, de un pastor que no enseñó, que no dio ejemplo? Pero el Señor Jesús fue el mayor ejemplo. Por eso nosotros debemos ser imitadores de Cristo y saber que Él es nuestro pastor. En Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? Dice allí vamos de una vez al Salmo 23, en este momento, que el Señor quiere hablarnos un poco, que cuando yo me acerco a Él, yo realmente puedo cambiar el rumbo de mi generación, hermanos. Porque no solamente soy yo. Uno muchas veces dice, sí, yo puedo cambiar y todo, pero usted no sabe que detrás de usted va una generación. Detrás de usted van sus hijos, pero también van sus nietos, bisnietos, o sea, es una generación impresionante la que uno se carga. Mis abuelos no sabían que aún ellos acercándose a Jesús, sus 36 nietos, tienen la posibilidad de escuchar la verdad. Ya es decisión de nosotros si escuchamos, accedemos a ese llamado. Dice aquí en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuántas veces usted necesita que su alma sea confortada? Y muchas veces nosotros por error pensamos que mi esposo puede confortar mi alma, mis hijos pueden confortar mi alma, y ellos nunca lo van a hacer. Nunca van a poder saciar esa necesidad tan grande que nosotros tenemos solamente es de Él. Y uno dice, pero ¿por qué me siento tan vacío? Porque a veces me siento sin razón, porque a veces no tengo propósito, porque solamente es el pastor quien puede guiarnos y confortar nuestra alma. Ahora dice también que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es una realidad que nosotros tenemos. Muchas veces somos expuestos al peligro, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando te sientas cansado, solamente ese buen pastor es el que puede infundirnos a nosotros aliento. Entonces sabemos que el Señor es nuestro pastor. Y eso era lo que sucedía con esta nación. Una nación que iba por un camino desenfrenado. Si así era el líder, imagínense ese pueblo. Si así eran los líderes que arremetían contra el pueblo, que quitaban quizás sus sacrificios y veían ellos de esa manera, aunque muchos de ellos tenían celo por lo que Dios les había mandado, que eran ofrecer los sacrificios de esa manera, y los hijos de Elí queriendo estorbar, queriendo dañar todo lo que Dios había hecho. Imagínense
esa situación que vivía el pueblo. Por eso era necesario que se levantara un hombre conforme a lo que Dios quería hacer en esa nación. Entonces vemos allí que en el versículo 11 del capítulo 3 de Samuel dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he venido sobre su casa, que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No es tanto decir, bueno, era porque obviamente ellos tenían una responsabilidad, porque eran los sacerdotes, eran los que llevaban la adoración a Dios. No era fácil en ese momento acercarnos a la presencia de Dios. Tenía que hacer rigurosamente todo unas normas y bueno, aparte de eso tener un corazón muy dispuesto a andar correctamente. Pero estos jóvenes estaban deshonrando y era algo que ya Dios había establecido y era el fin de la descendencia de Elí. Elí también había tenido un llamado como sacerdote, un privilegio, primero de ser hijo de Dios, segundo de servirle a Dios. Esa es una de las primeras cosas que Dios nos hace, es llamarnos. Ahora, ¿estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Entonces, vemos aquí que como estos jóvenes no obedecieron, y aparte de eso, su papá no tomó una autoridad, no los llevó a la verdad, no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Porque si Elí se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo, lo hubiera llevado a la verdad. Lo hubiera llevado a que su familia hubiera sido restaurada. Pero ¿qué vemos aquí? Que la descendencia de Elí hasta ahí llega. Porque el Señor se lo dice en el juicio que iba a caer sobre su familia. ¿Qué pasaba? Que cuando yo venía de una familia de sacerdotes iba a ser perpetuamente. Pero a causa de la blasfemia que ellos habían cometido, hasta ese momento iba a ser cortada su generación de sacerdotes. Impresionante. Las decisiones que nosotros tomamos como padres influyen sobre nuestras generaciones. Si nosotros muchas veces no estorbamos, vamos a verlos en el infierno. Esa es una realidad, hermanos. Y el Señor viene pronto. Un día el Señor nos va a llamar. Un día vamos a partir con Él. Qué lindo es nosotros poder tener la certeza, se fue con el Señor. Pero es muy triste saber que esa persona muera y esa persona no conoció a Dios. No aceptó el llamado de la salvación. Es un llamado que el Señor nos hace en este tiempo. Usted me puede decir, bueno, ahora yo cómo puedo saber si la presencia de Dios realmente sí está en mí. ¿Qué puede uno, cuando yo hablo de la presencia de Dios, es que realmente el Espíritu Santo está en mí? Y como ya veíamos que hace el Espíritu, me guía, me lleva a toda verdad, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver tres cosas para ya terminar. La presencia de Dios fue quitada en el momento que llegan los filisteos a Israel, cuando se llevan el arca. Entonces quedan otra vez un pueblo sin la presencia de Dios, un pueblo afligido, un pueblo pecado. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿cómo puedo yo identificarlo? Número 1, para que lo anote ahí. ¿Qué cosa yo puedo ver si tengo la presencia de Dios? Y es si tengo amor. ¿Por qué? Porque si yo tengo amor, amo a Dios, y ¿eso qué hace? Eso me mueve a buscar su presencia. Eso me mueve a levantarme en las madrugadas a orar. Eso me mueve a depender totalmente de Él, a leer la palabra. No cada mes, cada vez que vengo al culto, entonces escucho un poquito. Bueno, sí, mi mamá de pronto lee un poquito en la casa y yo medio escucho. El amor me mueve. Cuando yo estoy enamorado me muevo, hago lo que sea por estar con esa persona. Entonces, número 1, tener amor, ¿cierto? Y también es amar a los demás. Fundamental. Si me cuesta, si tengo odio en mi corazón, si hay algo que realmente digo, yo perdono a todo el mundo, pero a esa persona yo no la perdono, es allí donde realmente yo debo decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque el perdón no me pertenece a mí. Si Él me perdonó a mí, ¿sí? Que siendo pecador, me perdonó, me restauró,
yo no tengo derecho de no perdonar a nadie. Realmente el perdón proviene solamente de Dios. Número 2, si tenemos paz, sin importar las circunstancias ni los problemas, pero aún en medio de toda esa situación, debe haber tranquilidad. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 4:7. Y uno dice, bueno, pero es que situaciones difíciles, sí, hay muchas situaciones difíciles, por eso es tan importante nosotros estar apegados a ese buen pastor, porque las malas noticias nunca son como, ay, sí, mire que en una semana usted va a recibir una mala noticia. No, las malas noticias llegaron así. ¿Estamos preparados para esa mala noticia? ¿Para esos tiempos que van a ser difíciles? Dice en 2 Corintios 4, versículos 7 y 8. Segunda de Corintios 4, sí. Está en primera. Sí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El hecho de que usted sea un hijo de Dios no quiere decir que usted no vaya a tener dificultad, al contrario, el mismo Señor Jesucristo fue llevado a la cruz y Él tuvo que padecer situación de dolor, en cierta manera de temor, ¿sí? Como humano. ¿Cuánto más nosotros? Pero dice aquí que nosotros somos este tesoro en vasos de barro, porque el Señor, aún en medio de esa adversidad, el Señor se glorifica. Dice que para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. No soy yo quien me reconforto en los momentos difíciles, es Él, lo que proviene de Él. Que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la tribulación, yo pueda decir, Señor, yo tengo paz. No lo entiendo, Señor, pero tú me das la fortaleza. No entiendo esta decisión, Señor, que tú tomaste, un ser querido, una situación que quizás nos toque lo más profundo de nosotros y decir, Señor, pero tú te glorificas en mi vida. Eres quien me das a mí el poder. Entonces es el amor, la paz y el gozo. Y si ustedes se dan cuenta, son parte del fruto del Espíritu de Dios. Entonces cuando está el Espíritu de Dios, tienen que manifestarse en los frutos. Es una realidad. El fruto del gozo. Dice, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, lo dice en Nehemías 8:10. Vamos a Nehemías 8:10 para terminar. Nehemías 8:10. Sí, luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Solamente llenémonos de esa fortaleza que el Señor puede derramar en nuestro corazón. El llamado que el Señor nos hace en esta mañana es que ese llamado que el Señor ha hecho especial sobre la vida de todos estos profetas que usted ve en la Biblia, Moisés, Pedro cuando llamó a sus discípulos, también vemos cuando llamó cuando fue y llamó a la mujer que tenía ya 5 esposos y aún el que tenía no era su marido, a la mujer samaritana. Vemos el llamado que Dios hizo allí a muchas personas, fue un llamado especial, porque no quiere decir que ellos sean mayores que nosotros. Él no hace acepción de personas, nosotros somos iguales para Dios.
Y el llamado que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana es realmente, si no he recibido la salvación, a recibirla. Ese es el primer paso. Si ya tengo ese regalo precioso, yo ya sé que el día que yo me vaya voy a estar en el cielo, ¿cierto? Voy a estar con mi Padre. Pero ahora el llamado es a mirar a los pequeños que están a nuestra responsabilidad, nuestros hijos. Qué tan buen padre, qué tan de buen ejemplo soy. Algo que yo les digo, hermanos, es que es una realidad. Basado en mis fuerzas y en mis emociones le voy a fallar. Muchas veces voy a lastimar el corazón de mis hijos. Muchas veces voy a herir sus vidas y quizás los voy a marcar. ¿Qué me hace a mí diferente cuando yo voy a la palabra y entiendo qué es la labor que el Señor me ha dado como padre, como madre? Esto lo encuentro en la palabra. Pero si yo no amo la palabra, si no la busco, es muy difícil. Estar en la presencia de Dios, enseñarles a estar en la presencia de Dios. Créanme que ustedes muchas veces pasan tiempo y pasamos tiempo en cosas que son vanas. Los mejores tiempos es cuando nosotros estamos en la presencia de Él. El tiempo que usted está aquí usando es un tiempo precioso, porque el Señor dice, ese es un tiempo que realmente vale la pena. Eso es lo que nosotros nos vamos a llevar. Estamos sembrando para lo eterno. Y esto es un llamado que nos hace el Señor desde la posición en la que usted está. Personas que me escuchan allí en las redes sociales, personas que en la posición en la que usted está, quizás como hijo, no tiene familia en este momento. Quizás ya eres esposa, madre, abuela. Nunca es tarde para hacerle un giro de 360 grados a nuestra vida. Nunca es tarde para tomar una buena decisión y decirle, Señor, heme aquí. Quizás hemos estado así como Samuel, muchos años cerca de la presencia de Dios, pero quizás no tenemos al Espíritu Santo. Hemos escuchado la palabra, mis abuelos trajeron el Evangelio, mis papás trajeron el Evangelio, alguien nos compartió en algún momento, pero no he recibido a Jesús en mi corazón. Y este es el llamado que nos hace el Señor. Si usted puede allí ponerse en pie delante, dígale, Señor, en esta mañana, Señor, yo quiero decirte, heme aquí, oh Dios. En esta mañana, Señor, yo reconozco que quizás hay cosas, Señor, que me distraen o que me llevan a hacer lo humano, lo terrenal, Señor, pero ha sido en vano. Y hoy yo entiendo, Señor, que solamente buscando las cosas de arriba, oh Dios, podré acceder, Señor, a la sabiduría. Hoy podemos entender, Señor, que solamente buscando tu presencia, Dios, poder transformar, Señor, los corazones de mis hijos, Señor. Los corazones quizás de esas personas que nos buscan desesperadas, Señor, por encontrar, Señor, la verdad. Y tu palabra dice, Señor, que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y hoy oramos, Señor. Si usted puede allí levantar sus manos, levante sus manos y dígale, Señor, quizás hace mucho tiempo no me acerco a tu presencia. Quizás lo he hecho religiosamente. Mira, Señor, la responsabilidad que tú has puesto en mi vida. Tú me has dado propósito para vivir, Señor. Tú has puesto, Señor, a mis hijos a cargo, Dios. Y el anhelo de mi corazón, Señor, es poder ser un padre sabio. Es poder ser, Señor, como el buen pastor que guía, Señor, sus ovejas. Oh, Señor, qué responsabilidad tan grande, Dios. Hoy oramos, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, que aún en medio de la adversidad, Señor, nuestro gozo, Señor, nos fortalezca. Que aún en medio, Señor, de la situación, la paz que tú nos das, Señor, se avive, se vuelva fuerte, oh Dios. Que aunque el mundo, Señor, esté destruido, Señor, mi confianza esté puesta en ti, oh Dios. Ayúdame a ser un agente, Señor, que pueda servirte, Dios. Ayúdame a cumplir tu propósito, Señor, porque de las nuevas generaciones vienen misioneros. De sus hijos saldrán pastores. De sus generaciones saldrán nuevos líderes que llevarán a una nación, que llevarán a una familia, a una generación, a un cambio. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Un llamado que hizo en Samuel es quizás igual de importante para Dios el llamado que te está haciendo a ti en esta mañana. El Señor ya te entregó un regalo precioso en tus manos,
¿Qué estás haciendo con ese regalo? Hoy, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz delante de ti, oh Dios. Hoy oramos, Señor, por niños que han sido marcados, Señor, por sus padres. Hoy oramos, Señor, por niños que han sido abusados, Señor. Niños que quizás uno dice no tienen futuro, Señor, pero que tú levantarás. Levantarás, Señor, para hacer tu obra perfecta, oh Dios. Hoy oramos, Señor, por jóvenes que quizás están en este momento en la calle consumiendo drogas. Jóvenes que están buscando, Señor, ser saciados en medio de la homosexualidad, Señor. Hoy oramos, Señor, por estas generaciones, Señor, para que tú levantes jóvenes, Señor, líderes que te busquen, que conozcan tu voz, Señor, que sean sensibles a lo que tú quieres, oh Dios. Hoy oramos, Señor, por esas generaciones que el enemigo ha querido destruir, pero que tú has levantado un remanente, Señor, en tu iglesia. Hoy te decimos, Señor, heme aquí, oh Dios. Hoy te decimos, Señor, heme aquí. Hoy oramos, Señor, también por las familias donde hay infidelidad, Señor, donde hay matriarcado, Padre, donde quizás son hogares disfuncionales, Señor. Oramos para que tú seas la roca, el fundamento, Señor, de estas vidas. Hoy, Padre bendito, Señor, creemos que tú harás, Señor, en esta iglesia, Padre bendito, cosas nuevas. Tú empiezas por casa, Señor, y hoy lo creemos. Hoy se prende la antorcha, Señor, en los hogares. Hoy, Padre bendito, Señor, empiezan tiempos diferentes, Padre bendito, porque hoy te decimos, Señor, heme aquí. Aleluya, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por el llamado que has hecho, Señor, a nuestras vidas. Porque aún sin importar, Señor, de dónde venimos, Dios, tú cada día, Señor, nos guardabas. Aún, Señor, nosotros sin conocerte, Señor, tú ibas al lado de nosotros, Señor, cuidándonos, ayudándonos, Señor, gracias. Empieza ya a darle gracias a Dios. Dile al Señor gracias. Porque aún en momentos que nosotros pensábamos que estábamos solos, ahí estaba Él. Pero no lo veíamos porque no conocíamos su voz. El Señor, aún en medio de esas dificultades, el Señor estaba ahí, oh Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has guardado, porque tu misericordia, Señor, ha sido para con nosotros revelada, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma, oh Dios, no se olvide, oh Dios, de todo lo que has hecho por nosotros. Aleluya, Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Usted empieza allí a nombrar a sus hijos. El enemigo quizás le ha dicho, te voy a destruir a su hijo. Quizás usted no ve un cambio en él, pero hoy el Señor te da una promesa. Y el Señor hoy va a empezar a hacer algo nuevo. El Señor va a fortalecer tu paz. Dile, Señor, yo presento a mi hija, presento a mi hijo delante de ti. Señor, empieza allí a nombrarlos, a decirle, Señor, yo presento a Mariana, oh Dios. Yo presento, Señor, a Andrés David delante de ti, oh Dios. Ellos son siervos tuyos, Señor, ellos son apartados para ti. Gracias te doy, Señor, por ellos, porque tú los has llamado, Señor, a servirte, porque ellos, Padre bendito, te amarán, te servirán, Señor. Hoy, Padre bendito, Señor, que ellos se colocan encima de nuestros hombros y llegarán aún más lejos, Señor. Allí, Padre bendito, levantando una generación diferente, Señor. Abriendo obras, Señor, y hablando tu palabra, Señor. Tú, Padre bendito, usarás esta nueva generación que tú levantas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu obra, por tu amor y por tu misericordia. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dile gracias. Gracias, Señor, porque es tu presencia, porque nosotros solo somos instrumentos, Señor. Es tu Espíritu Santo que nos ayuda, es tu Espíritu Santo que nos fortalece, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te adoramos y te damos todo el honor a ti, Jesús. Aleluya. Y antes de terminar, me gustaría que si alguien en esta mañana quisiera
tomar la decisión de decir, Señor, entra a mi corazón allí, las personas que se encuentran en transmisión, cierra allí sus ojos, la iglesia va orando mientras tanto. Vamos a decirle, Señor, en esta mañana, oh Dios, quiero pedirte, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Yo quiero ser esa oveja que conoce tu voz. Señor, yo quiero hoy aceptarte como mi Señor y Salvador. Ve diciendo estas palabras, dile, Señor, en esta mañana, Señor, yo reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, pero hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y coloco, Señor, mi vida delante de ti. Hoy te recibo, Señor Jesús, porque tú eres el Salvador, y hoy sé, Señor, que tú me das al Consolador, me das de tu Espíritu Santo para que me guíe, me ayude y me enseñe, Señor. Gracias. Gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor, los que están de pie. Buenos días para todos. Tranquilos que no voy a predicar. Uy, otra predicación. A ver, vamos a estar recordando las ofrendas, los diezmos, las promesas que hacemos para Dios económicamente, confiando en que si damos, Él también se va a glorificar en nosotros. Padre fiel, gracias porque eres bueno. Ahora, Señor, vamos a dar de lo recibido de tu mano. Tu palabra dice que cada uno dé conforme haya prosperado, Señor, y así, Señor, lo hacemos de corazón y en confianza a ti, sabiendo de que la ofrenda y todo lo que se hace, Señor, es para el extendimiento de tu obra, para que tu obra avance, Señor. Damos gracias. Amén. Quiero dar algunos anuncios. Quizás sí para el que no sepa, porque esta mañana hablé con alguien que no sabía. Mi esposa falleció. Este martes va a ser 15 días ya. El tiempo pasa volando. Parece que fue ayer, ya van 15 días el próximo martes, el 27. Un paro cardíaco le dio desde la 1 de la tarde y a las 11:30 falleció. No hubo poder humano. Me decían en la clínica del Nogal que está en el especialista de aquí, hoy había venido, ya lo está, ese maneja todo eso. No le pudo, de hecho, ningún aparato le encontraba qué es lo que le tenían. Ni aquí en la Calera tomaron 2 cardios, ninguno registraba nada. Cardio no es electrocardiograma, bueno. Entonces, gracias, hermano. Lo llevé a la clínica del Nogal y le tomaron también 2, nada, tocó tomarle un especializado ya, que es no sé cómo se llame eso le llega al corazón y le escanea y le fotografía el corazón, bueno, no sé cómo se llama en esa, ahí fue donde le descubrieron, pero ya no había nada que hacer. Partió con el Señor y agradezco a Dios primeramente y ustedes sus oraciones. Dios la verdad nos ha fortalecido mucho. No prediqué hoy ninguno de los 3 cultos, no porque no pudiera, de hecho lo hice allá en Serviés el sábado, de hecho lo iba a hacer en el mismo culto, día del entierro de ella, pero quise honrar al pastor Gerardo, el presbítero que me acompañó hasta allá. Sé que la mayoría de ustedes quisieron haber estado, pero la distancia y todo, pero sé que de corazón, otros estuvieron viendo la transmisión y les agradezco y sé que estuvieron conmigo siempre. Entonces,